Medios de consideran un golpe a Biden el desaire de AMLO a Cumbre de las Américas. The New York Times consideró un golpe al presidente Biden la inasistencia de AMLO a la Cumbre de las Américas. De forma similar se expresó The Washington Post. Al presidente le tomó 25 minutos explicar su decisión y por momentos se agitó, como cuando se refirió al bloqueo de Cuba, que consideró genocidio. Marcelo Ebrard dirá en su representación. Le tomó 25 minutos a López Obrador responder a la pregunta que ha estado flotando en el ambiente por semanas, no solo en México, sino en Estados Unidos. ¿Irá a la Cumbre de las Américas? Se la formuló el corresponsal de la agencia japonesa de noticias Nikkei, Kosuke Shimizu. Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación, en la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Medios estadounidenses como The Washington Post o The New York Times difundieron la información con adjetivos como un golpe a Biden y el gobierno de Estados Unidos. NBC News redactó que AMLO llevaba semanas con la amenaza de boicotear la reunión. Sin que fuera oficial, Bloomberg publicó ayer que Estados Unidos había decidido excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que considera antidemocráticos, de la cumbre a realizarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. El presidente mexicano comenzó tranquilo su explicación, cuidando en todo momento la relación con su homólogo Joe Biden, a quien visitará en julio, pero tuvo momentos en que se le vio acalorado, como cuando señaló: ¿cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano? ¿Qué impide que lleguen las medicinas? Eso es un tipo de genocidio, de tremenda violación a los derechos humanos, señaló, golpeteando el podio en el que se apoya de lunes a viernes para sus conferencias. Visitará a Biden en julio. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos. Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden, porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes, no de todos, de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, que tienen mucha influencia. Pero ya basta de eso. Aseguró que visitará al presidente Biden en julio para tratar el tema de la integración de toda América. Mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América. Pero esto va a necesitar un cambio en la política. Dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad. También tratará el tema de Centroamérica, para resolver las causas de la migración en lugar de medidas coercitivas. Además abordaría integración económicas, inflación y otros temas bilaterales. Pues ya está la respuesta a tu pregunta, le dijo al reportero japonés 25 minutos después de haber iniciado su alocución. Un golpe a Biden. Medios de Estados Unidos como The Washington Post reaccionaron con rapidez a la noticia. El presidente mexicano confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas, tituló el diario capitalino. El presidente mexicano confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles esta semana, dando un golpe al evento auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador dijo que sus preocupaciones por la lista de invitados lo orillaron a declinar. Quería que fueran Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero Washington no quiso incluir a gobiernos autocráticos, señaló el rotativo en sus primeros párrafos. En un tono parecido se expresó The New York Times, que tituló: el presidente de México no irá a la Cumbre de las Américas. Pero en la entrada de la nota puso: en un golpe al presidente Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no iría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles después que surgieran noticias de que Estados Unidos no invitaría a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bloomberg, el medio que dio a conocer ayer que no se invitaría a los países citados antes, señaló en su titular: el presidente mexicano no irá a la Cumbre de las Américas por desaire a Cuba. Continúa en sus primeras líneas: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no irá a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles de esta semana en protesta por la decisión del mandatario Joe Biden de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el portal de NBC News la cabeza fue: el presidente de México no irá a la Cumbre de las Américas. En uno de sus párrafos consignó: durante semanas, López Obrador había estado insistiendo en que fueran invitados todos los países, y amenazó con boicotear la reunión si eran excluidos.
Minutos antes que se diera el anuncio, el excandidato presidencial Ricardo Anaya opinó, en su video acostumbrado de los lunes, que AMLO debería ir a la cumbre. Es demencia admitir a México en un pleito con Estados Unidos por defender a 3 dictadores que persiguen a sus opositores, Maduro, Díaz-Canel y Ortega.